Queremos hacer silencio para que tú hables, Señor. A veces hablamos mucho y no te dejamos hablar a ti. A veces hablamos mucho y no te escuchamos. Escuchamos la voz de nuestros problemas, la voz de nuestras cargas, la voz del enemigo, pero hoy queremos escuchar tu voz. Tus ovejas oyen tu voz y te siguen. Cuando Elías estaba en la cueva y vio un terremoto que partía las piedras, creyó que eras tú. Luego vio un fuego que arrasaba y quemaba todo y creyó que eras tú. Y salió corriendo de esa cueva, pero tú no estabas en el fuego ni en el terremoto. Volvió a la cueva y oyó un silbido apacible. Y allí sí estabas tú. Insisto con esto, Señor. A veces hablamos mucho y no te dejamos hablar a ti. Pero hoy queremos estar callados, disfrutar de tu presencia. Querido hermano, en el silencio también está el Señor. ¿Lo puede sentir allí en su corazón? Hable con Él en silencio unos instantes. En lo secreto de su corazón, Señor, tú lo conoces todo. He aquí tus hijos, tus hijas. Tú sabes lo que yo no sé. Tú ves lo que yo no puedo ver. Tú conoces lo que yo no conozco. Yo te ruego que les bendigas. Ahora, Espíritu de Dios, llévate toda carga. Llévate toda carga ahora, llévate toda angustia, tristeza, llévate todo dolor en el cuerpo, en el alma, en el espíritu ahora. Llévate toda enfermedad. Toca, Espíritu de Dios. Toca, Espíritu de Dios. En Ezequiel 37 tú pusiste a Ezequiel frente a un gran ejército de huesos secos. Y le dijiste, Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? No lo sé, tú lo sabes, Señor. Y le diste una orden. Y cada hueso se juntó con su hueso. Y tendones y carnes. Y se hizo un ejército grande, en gran manera puesto de pie. Pero no había en ellos espíritu. Y tú le dijiste, Ezequiel, profetízale al Espíritu. Espíritu, sopla de los cuatro vientos. Y Espíritu entró en ellos y vivieron. Nosotros éramos ese ejército sin Espíritu. Pero tú llegaste a nuestros corazones y nos diste vida y vida en abundancia. Yo bendigo a cada uno de los que vino hoy. Te bendigo, hermano. Te bendigo, te bendigo, te bendigo. Desato en el nombre de Jesucristo todo lo que esté atado sobre tu vida. Señor, desata todo lo que esté atado, destraba todo lo que esté trabado, rompe todo lo que tengas que romper. Haznos de nuevo alfarero en esta mañana. Nos ponemos en tus manos. Queremos escuchar tu palabra porque tu palabra nos hace bien. En el nombre de Jesús, todo lo ponemos en tus manos, Señor. Y te damos gracias. Amén. Y amén. Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. Puede tomar asiento. Romanos capítulo 12, versículo 15 dice que tenemos que gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran. En estos días nuestros queridos hermanos Enrique y
y su esposa Carmen perdieron a su sobrina Claudia, por la cual tanto oramos por ella. Ellos están aquí hoy, así que yo le ruego que usted incline su rostro allí donde está. Señor, queremos bendecir la vida de nuestros hermanos. Queremos orar por consuelo, por fortaleza. Queremos orar para que tú lo sostengas como lo has sostenido hasta ahora. De hecho, tanto lo has sostenido que en el medio del dolor ellos están en tu casa alabándote y adorándote. Yo ruego para que una doble porción de tu Espíritu venga sobre ellos en el nombre de Jesús y que ellos puedan sentir el amor, la compañía y la fortaleza tuya en primer lugar y de toda una congregación que les ama y les bendice en esta mañana. Ponemos la vida de Cirila, de Florencia y Eduardo, de Leonel y Betty y de todo aquel que esté enfermo, Señor, para que tú hagas milagros, prodigios y los sanes, aún mientras miran la prédica y nos siguen a través de las redes, porque para ti no hay nada imposible, Señor. En tus manos ponemos todas las cosas y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos quieren escuchar palabra del Señor? Amén. Hoy vamos a escuchar palabra del Señor. Hay una placa allí que trae el nombre del mensaje de hoy. La ira, un enemigo a vencer. No le voy a preguntar cuántos de ustedes sufren de este flagelo que tanto le ha hecho daño a la humanidad y a la iglesia misma. Si tuviera que describir de las cosas mayores que ha hecho el Señor, podría decir que fue con respecto al espíritu de ira. Crecí en un lugar donde mi padre era un hombre tosco, boxeador de Mercedes, que le encantaban las cantinas y le encantaba pelear. Un hombre muy fuerte y un hombre muy grande. Creo que eso es lo que lo ha sostenido ahora con el 30 y poco % de su corazón. Ayer lo fui a ver porque hoy vamos a ir con mi familia y siempre a ellos les gusta comer asado, así que fui a arrimarle algunas cosas para hacer hoy con ellos. A mí también me gusta el asado, es religión. En mi casa, en casa de mi papá, el asado los domingos, no comen otra cosa. Y lo vi allí sentado en la mesa comiendo a eso de las 10 y pico de la noche. Y me recordaba en la madrugada cuando lo veía salir con un mueble o dos puertas sobre su brazo en bicicleta a entregar los trabajos que iba a hacer. Entonces mi papá era un hombre que tenía mucha ira, un hombre que le encantaba pelear. Y de cierta forma me lo traspasó a mí porque me obligaba a pelear con cada uno de los que pasara por la calle, para demostrar que yo era hombre y que había salido a él. No importaba si era más grande o más chico, así que eso obligó mi vida a defenderme a puñetazos. Y eso me trajo muchos sinsabores luego que crecí, pues yo arreglaba todo a puñetazos. No tenía problema de pelearme con uno, con dos, con tres. De hecho, ayer me invitaron a jugar al fútbol 5 y dije que no, porque la última vez que jugué al fútbol 5 fue con cristianos, a punto de empezar en el pastorado, y casi termino a las trompadas, a los golpes de puño con el hermano de mi amigo Marcelo, Julio. Entonces la ira nos puede hacer perder grandes batallas y puede hacernos tomar muy malas decisiones. Y saben que a veces cuando tomamos decisiones, después no se puede volver atrás, después que las llevamos a cabo. Así que yo quiero que una vez más inclines tu rostro allí hoy. Señor, exponemos nuestra vida delante de ti hoy. Solo lo decimos porque tú ya nos conoces y sabes todo de nosotros, pero te lo decimos porque realmente queremos cambiar. Queremos ir creciendo a la estatura del varón y la mujer perfecta. Examina nuestro corazón hoy. No quiero salir como entré. Dígale al Señor, no quiero salir como entré. Quizás hay odio, rencor, falta de perdón, ira o enojo en mi corazón. Hoy quiero dejarlo a los pies de la cruz. Y pido que tu Espíritu Santo me ayude para que a través de tu palabra yo pueda cambiar. Y a partir de hoy
ser ese hombre y esa mujer que tú quieres, pues tú dices en tu palabra, aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. Señor, quiero descansar y dejar atrás todo lo que no sirva y salir de acá renovado, bendecido y aprobado por ti. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, la ira, un enemigo a vencer. No les voy a preguntar cuánto sufren este flagelo. Cada uno sabe cómo es. Hubo muchos personajes en la Biblia que sufrieron este flagelo. Jonás, por ejemplo, se enojó tanto por una calabacera hasta la muerte. Le importaba más la calabacera que una ciudad de 120.000 personas que estaban perdidas. Yo sabía que lo ibas a perdonar. Tanto te enoja Jonás por una calabacera, así hasta la muerte. Caín se enojó con Dios porque aunque mató a su hermano y se la agarró con su hermano, su enojo era con Dios. Porque él creía que Dios quería más a su hermano. Y no, Dios había visto como un agrado la ofrenda de Abel, pero no era que lo quería más a Abel que a Caín. De hecho, a Dios le importaba tanto Caín que le habló antes que él matara a su hermano. Y le dijo: Caín, ¿por qué andas cabizbajo? El pecado anda acechándote como una fiera, pero vos tenés el poder para vencerlo. Pero Caín, en su enojo, cometió el primer asesinato de toda la historia de la humanidad. Otro de los personajes y en el cual nos vamos a centrar hoy, bíblicos, que tenía problemas con el enojo, era Moisés. Vamos a ver una placa allí en Éxodo capítulo 2, versículo 11 y 12 en la traducción en lenguaje actual, dice así: años después, cuando Moisés ya era adulto, cuando ya era grande, la Biblia dice que cuando yo era niño, pensaba como niño, actuaba como niño, jugaba como niño, pero cuando fui grande, fui dejando las cosas de niño. Años después, cuando Moisés ya era adulto, fue al lugar donde los hombres de su pueblo trabajaban como esclavos. De pronto, vio que un egipcio maltrataba a una israelita. Miró a todos lados, y ojo con esto, ahora vamos a ver por qué. Y como no vio a nadie, mató al egipcio y lo enterró en la arena. Muchas veces los pecados que no se ven son más tolerados por nosotros que los pecados que sí se ven. Pero los pecados que no se ven son igual de dañinos y letales que los pecados que se ven. Por ejemplo, la Biblia dice, Dios dice, que si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco Dios nos puede perdonar a nosotros. Que de la manera en la que Dios nos perdona, nosotros tenemos que perdonar a los que nos ofenden. Y hay cristianos que no están dispuestos a perdonar. Eso no puede verse porque está en el corazón. Pero la Biblia también dice que el que no ama a su hermano es homicida. Y los homicidas no entrarán al reino de los cielos. A veces toleramos más esos pecados y pueden ser muy dañinos. Generalmente nos preocupamos más de los pecados que se ven que de los que no se ven. Es decir, lo que habitan en nuestro interior. Moisés fracasó y huyó en primera instancia a causa de un pecado escondido en su espíritu. ¿Cuál era ese pecado? El enojo. Ojo con el enojo, porque el enojo y la ira nos pueden destruir. Moisés murió sin entrar a la tierra prometida a causa del enojo. Él sentenció su vida el día que golpeó la roca desobedeciendo a Dios. En el último año de su peregrinar por el desierto, la macaneó, me puse aquí, y por eso perdió su sueño de entrar a la tierra prometida. Había caminado por el desierto 39 años. Había estado en el desierto 40 años. Se había ido a la edad de 40 años de
casa del faraón cuando leímos que mató al egipcio. Así que en esta etapa de su vida, Moisés ya tenía 119 años. Y en el último momento, por un enojo, se perdió nada más y nada menos que el entrar a la tierra prometida. No es cualquier cosa el enojo. No es cualquier cosa el enojo. Piense un instante en un momento de su vida en el cual, sea desde adolescente, joven o adulto recientemente, en el cual usted perdió algo que más amaba o quería. Hasta trabajos se han perdido a causa del enojo. El enojo no nos deja ver bien. El enojo nos hace hacer cosas sin pensar. Y cuando hacemos cosas sin pensar, la mayoría de las veces metemos el pie hasta la cintura. El enojo es algo muy difícil y es un enemigo a vencer. Miren esto, aunque Moisés le rogó al Señor para entrar, Dios dijo: no entrarás. Siguiente placa, Deuteronomio 3, 25 al 27, en palabra de Dios para todos. Escuchen la voz de un hombre que sirvió a Dios 40 años en el desierto. No había hecho todo mal, había hecho cosas muy bien. Pero escuchen, póngase en los pies de Moisés, porque la Biblia tiene que entrar a nuestro corazón y tenemos que entenderla y tratar de que Dios nos la muestre, nos la revele. Te ruego que me dejes cruzar y ver esa tierra buena que está al otro lado del Jordán. Déjame ver esas hermosas montañas y la región del Líbano. Pero el Señor, como estaba muy enojado conmigo por culpa de ustedes, no quiso concederme mi deseo. Ese es otro problema. Le echamos la culpa a los demás cuando estamos enojados. La culpa nunca es nuestra. La culpa siempre es de los demás. Como estaba enojado por culpa de ustedes, pero ¿quién fue? ¿El pueblo que cometió el error o fue Moisés? Fue Moisés. Por culpa de ustedes no quiso concederme mi deseo. El Señor me dijo: ya basta, no insistas más sobre este asunto. Sube a la cima del monte Pisga y observa al occidente y al norte, al sur y al oriente, y observa con tus propios ojos, pero no podrás cruzar el río Jordán. Aquí vemos un hombre que tenía problemas con su enojo, y aunque le rogó a Dios, no pudo entrar a la tierra prometida. ¿Qué hizo Moisés para que Dios lo castigue de esta manera? La Biblia dice que enojado le habló imprudentemente al pueblo, luego golpeó la roca y se atribuyó el milagro de sacar agua de la roca. Números 29 al 11, próxima placa, nos cuenta esto en la traducción viviente en esta oportunidad. Así que Moisés hizo lo que se le dijo. No hizo lo que se le dijo, porque si usted lee el otro versículo 8, Dios le había dicho: anda con Aarón, toma la vara, háblale a la roca, y la roca va a saltar agua, en la cual le vas a poder dar de beber al pueblo y a todas las bestias. ¿Y qué hizo Moisés? Tomó la vara del lugar donde se guardaba en la presencia del Señor. Luego él y Aarón mandaron a llamar al pueblo a reunirse frente a la roca, ya que un hombre enojado y un hombre y una mujer enojada no hacen lo que Dios quiere, porque actúan en su humanidad. Actuamos en nuestra humanidad, y cuando actuamos en nuestra humanidad, las consecuencias pueden ser desastrosas. Escuchen ustedes, rebeldes, gritó. Él era igual que rebelde de ellos. ¿Acaso debemos sacarle agua de esta roca? Enseguida Moisés levantó su mano y golpeó la roca 2 veces. Y la Biblia dice en Hebreos que la roca era Cristo, esa fuente de agua viva que salta para vida eterna. Golpeó la roca 2 veces con la vara
y el agua brotó a chorros. Así que toda la comunidad y sus animales bebieron hasta saciarse. ¿Qué tenía que haber hecho Moisés? Hablarle. ¿Por qué le pegó? Porque estaba enojado. A veces pegamos, y esto es para todos, para mí en primer lugar, a veces pegamos y no con nuestras manos, pegamos con nuestras palabras. Y enojados decimos cosas que no queremos decir. Y después no se puede volver para atrás, aunque querramos. Y aunque quieramos explicarle que lo que dijimos no es lo que sentimos, ya es tarde para enmendar el error, porque aunque nos disculpamos y se nos disculpa, las palabras hieren como clavos o como flechas. Y esto es para todos. Yo quiero que Dios corrija mi vida, en primer lugar. ¿Cuántos quieren que Dios los corrija? Venimos a la iglesia a ser mejores personas. A ser mejores personas para Dios. No venimos a escuchar a alguien con un micrófono, ni a cantar, ni a ofrendar. Venimos a que Dios nos moldee y estamos en la rueda. Y si hoy Él tiene que desarmarnos para hacer una vasija mejor según su agrado, que lo haga, porque la vasija no le puede decir al alfarero por qué me haces de esta u otra manera. Venimos a ser corregidos. Toda la escritura es útil para redarguir, exhortar, enseñar, corregir, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente para toda buena obra. Muy bien, profe. Y hoy Dios nos va a corregir. ¿Cuántos quieren ser corregidos por el Señor? Yo quiero ser corregido por el Señor. Moisés le tenía que haber hablado, pero su enojo, ¿cuántos matrimonios en vez de hablar se pegan? Y de las dos maneras, físicamente y verbalmente. ¿Cuántas relaciones rotas podrían no estar rotas si nosotros hubiéramos sido sabios y no hubiéramos actuado en el enojo? ¿Cuántos hijos podrían hablarse con sus padres? ¿Cuántos padres podrían hablarse con sus hijos? ¿Cuánta gente podría haber solucionado sus situaciones si solamente hubiera aplacado el enojo y hubiera actuado sabiamente y espiritualmente? Porque este enemigo también es espiritual y hace daño, no físico, pero sí espiritual y emocional. Y esas heridas muchas veces quedan marcadas a fuego en nuestro corazón por años, hasta que en reuniones como estas el Espíritu Santo escarba bien adentro, y eso no nos gusta, pero es necesario que Él quite esas cosas para sacar el corazón de piedra y darnos un corazón sensible a la voz de su Espíritu Santo, un corazón de carne. ¿Me está siguiendo hasta acá la palabra del Señor? A veces queremos revelaciones nuevas, queremos cosas nuevas. Quiero que me profeticen, que Dios me hable, pero Dios primero quiere encauzar nuestra vida, la palabra del Señor, pues no puede poner vino nuevo en odre viejo porque se van a reventar. Entonces a veces queremos el vino nuevo, que significa la presencia del Señor, pero estamos agujereados por todos lados con falta de perdón, rencor, heridas, etcétera, etcétera. Por eso es tan importante que Dios nos hable y que yo pueda aprovechar estos 40 o 45 minutos para hablarles de parte de Dios, que primero me habló a mí, para poder hacer que nuestra vida sea, como cantamos a veces, que mi corazón sea un templo agradable a tu Espíritu Santo. Amén. Así que Moisés hizo lo que no tenía que hacer. Moisés fracasó en lo que había sido su fortaleza, la mansedumbre. Fue descalificado porque nunca resolvió el asunto de la ira. Y esto yo lo he visto. Hago paréntesis. Pastores, líderes, gente en la iglesia que nunca han solucionado algún tema, en este caso el enojo o la ira. Y decía un buen amigo, Pablo Villalba, cuando querés acordar, salta el cangrejo abajo de la piedra. Entonces es necesario que examinemos a través de la palabra de Dios nuestra vida. Nunca resolvió el asunto de la ira. Mató a un egipcio y lo enterró. Eso impidió que sirviera a Dios por 40 años. Y escuche, cuando tomamos la justicia en nuestras manos como Moisés, al principio sin tener en cuenta a Dios, la caída y el fracaso están asegurados.
No es verdad que a veces queremos ser los justicieros de la iglesia. ¡Oh! No te metas en lío en los que nadie te llamó. Dios nos está usando. Sentimos la presencia de Dios. No está yendo bien en la vida, pero ahí nosotros, dijera mi mamá, vamos a buscar sarna para rascarnos. Vemos un problema ahí va el super justiciero, la super justiciera. ¿Qué? No te metas en los líos ajenos. A menos que te pidan una opinión, no la des. Porque te vas a meter en un lío que no es tuyo. ¿Y qué necesidad de andar metiéndonos en lío ajeno como si con los nuestros no alcanzara? Por eso la Biblia dice que el que mucho habla, mucho yerra. Y un dicho que no está en la Biblia, en boca cerrada. Seguimos. ¿Me está siguiendo hasta aquí? La Biblia dice que Moisés miró a todas partes. Escuche esto, miró a todas partes. La Biblia dice que Moisés miró a todas partes. Y viendo que no había nadie, mató al egipcio y lo enterró en la arena. Miró y vio, nos dejan ver que Moisés caminaba por vista y no por fe. En ese tiempo no dice la Biblia que Dios estuviera guiando a Moisés. Él se guiaba por lo que veía, Dios le había dado un libertador, pero Moisés quiso hacer la obra a su manera, es decir, en la carne, y fracasó rotundamente. Al comienzo de su ministerio, Moisés tenía la mirada puesta en los hombres, no en Dios. Por eso intentó hacer justicia en su fuerza y fracasó. Mire, yo le voy a decir una cosa. Si usted está solo y antes de hacer algo, o mandar un mensaje, o mirar algo, tiene que mirar a todos lados que no haya nadie, no lo haga, porque ya sabe que está mal. Moisés miró, no había nadie, entonces lo mató. A veces las personas se cuidan más del pastor que de Dios. Los veo haciendo algo infragante, que yo también hago cosas infragantes, ¿eh? Pero por la calle, ¡ay, el pastor! Pero usted tiene que preocuparse de aquel que está con usted todos los días hasta el fin del mundo y que lo ve. Aquí hay una enseñanza muy grande. Si tenés que hacer algo, te lo repito para que te quede, y tenés que mirar hacia un lado o hacia otro, mirando que no haya nadie, es porque sabés que está mal. Moisés sabía que estaba mal lo que estaba haciendo. Por eso Dios postergó su ministerio por 40 años. Moisés no estaba preparado para liderar una nación, porque Moisés trató de hacer la obra de Dios a su manera y en su fuerza. Un enojo fuera de control, escuche, conduce a decisiones y acciones apresuradas. Nuevamente, si tenemos que mirar a un lado y otro antes de hacer algo, mejor no lo llevemos a cabo. Enterrar al egipcio no le ayudó de nada a Moisés. Esconder nuestros errores no los borrarán. Amén. Pues el que oculta el pecado con el tiempo será descubierto. Sin embargo, un hábito natural del ser humano es ocultar las faltas. En Génesis 3:7 usted puede ir, no está en la placa, chiquilines, y puede encontrarse que Adán y Eva pecaron. Y Dios descendía y se paseaba con ellos, pero en esta oportunidad, al pecar, sus ojos son abiertos, ellos entienden que están desnudos, se visten con hojas de higuera. Os agarré. Higuera. No le haga caso a los que le ponen con la parra allí, porque fueron hojas de higuera.
Aparte la hoja de parra es chiquita, la de higuera es grande. Tapa más. Yo creo que se habrán atado tipo una cuerda y todo así tipo pollerita. Pero está. Y Eva se habrá hecho. ¿Y qué hicieron? Se escondieron. ¿Dónde estás? Estaban escondidos detrás de los árboles. ¿Por qué? Porque habían pecado. Escuché que venías y tuve miedo y me escondí de ti. Pero ¿cómo te vas a esconder de Dios? Si de Dios no te podés esconder. David dice en el Salmo, si me voy a lo profundo del mar, allí estás tú. Si me voy allí al cielo, allí estás tú. Si me voy a lo último de la tierra, allí estás tú. Y ellos se quisieron esconder. Caín, en Génesis capítulo 4, tampoco está en la placa, chiquilines, solo lo puse para tenerlo aquí yo de referencia, 9 y 10, mata a su hermano y cuando Dios viene le dice, Caín, ¿dónde está tu hermano? Caín le dice, ¿qué sé yo? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Guzmán siempre bromeaba que era el primer colectivero de la Biblia porque tenía guarda. Guzmán y sus chistes. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Y Dios le dice, Caín, la sangre de tu hermano Abel clama desde la tierra y sube al cielo por justicia. Quiero decirte algo, para que cuando llegue a mi casa, si no lo hicimos durante la adoración, ni la alabanza, ni durante la prédica o la administración, lo hagamos, Estamos desnudos delante de Dios. No podemos ocultar nada. Si vienes a esta iglesia y el predicador a través de la palabra no te confronta con tu pecado, ese no es el evangelio de Jesucristo. Si vienes a este lugar y estás pecando en cualquier área de tu vida y el Espíritu Santo no redarguye tu corazón y te convence de pecado, de justicia y de juicio, entonces el Espíritu de Dios no está en este lugar. Porque aquel que se topa con la presencia del Señor y la palabra del Señor, esa persona es cambiada totalmente o no viene más a la iglesia. Dos cosas ocurren. Cuando la persona se expone a la palabra de Dios, o se convierte o no viene más a la iglesia. Pero no puede venir culto tras culto, culto tras culto, culto tras culto y seguir enredado como una maraña en sus pecados y en sus vicios. Entonces esa persona aún no ha entregado su corazón a Jesucristo. Porque Él rompe las cadenas del pecado. Él deshace las ligaduras y pudre los yugos en nuestra vida. ¿Cuándo? Cuando la palabra de Dios entra a nuestro corazón, que es como una espada de dos filos, parte nuestro corazón y nos hace entender y nos vemos como por un espejo. Pablo dice, ahora vemos por un espejo, pero después vamos a ver claramente. ¿Y saben por qué? Porque los espejos de esa época no eran como los espejos de ahora. Los espejos de esa época se veía difusa la imagen. Y ellos trataban de arreglarse y trataban de peinarse, pero no era como el espejo que usted tiene en nuestra casa, en su casa, que tenemos en nuestras casas. Eran espejos totalmente diferentes. Pero el espejo de la palabra de Dios, cuando es predicada a través de la unción del Espíritu Santo, nos muestra lo que el espejo natural no nos puede mostrar. Nos muestra nuestro corazón y nos muestra nuestro interior. Ese es el cometido de predicar la palabra de Dios. Que hombres pecadores como yo y como vos, que mujeres pecadoras como ustedes, puedan ver su corazón y a través de la misericordia y la palabra del Señor puedan ser transformados de gloria en gloria y poder en poder. Para eso venimos a la iglesia, para ser corregidos, para ser instruidos, para que este tiempo no sea un tiempo donde solo nos hablemos que vamos a ser vencedores, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, que Dios nos quiere usar grandemente y que Dios tiene cosas grandes para nuestra vida. Yo sé todo eso, pero si yo no arreglo mi vida con el Señor, entonces nada de eso va a venir. ¿Cuántos dicen amén? Es palabra del Señor. Nadie debería enojarse, porque el Señor al que ama corrige
Y al que disciplina a todo aquel que es su hijo, porque si no se nos deja sin disciplina, entonces somos bastardos y no somos hijos. Como yo creo que todos acá somos hijos, Dios tiene que corregirnos y disciplinarnos. Amén. Quizás aquí yo no se encuentre con un predicador muy efusivo, que habla en lengua y que corre, pero sí le aseguro que va a encontrarse con un predicador que predica la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es poderosa. ¿Cuántos dicen amén? Me sigue hasta ahí y voy a tratar de meter el pie en el acelerador, porque siempre Dios nos habla las cosas nuevas. Amén. El número ahora sí viene una placa chiquilines así. 3223, no está Lucía, estará en el fondo. Si esa no es Lucía. Dice: pero si no cumplen su palabra, entonces habrán pecado contra el Señor, y estén seguros de que su pecado los alcanzará. Eclesiastés 12:14, nueva traducción viviente. Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso la que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo. Ahora bien, Lucas 12:2, nueva traducción viviente. Llegará el tiempo en que todo lo que está encubierto será revelado y todo lo secreto se dará a conocer a todos. Proverbios 28:13. Esa imagen está bien heavy. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta. 3 palabritas ahí, ¿no? Hay que subrayar esas palabras en el versículo. El que los confiesa y se aparta. ¿Por qué? ¿De qué sirve confesar nuestros pecados y no apartarnos de ellos? Perdóname, renunciar. Muy bien, hermano. Perdóname, Señor, por lo que estoy haciendo y después vuelvo a hacer lo mismo. No dice la Biblia que es como la puerca lavada que se va a revolcar en el lodo o como el perro que vuelve al vómito. Entonces, ¿cuántas cosas podemos sacar de un versículo? Eso sería algo para predicar o enseñar algún día, Yola. El que confiesa, porque a veces decimos, el que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Tenés que confesar tus pecados. Sí, tenés que confesar tus pecados y apartarte de ellos. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia. Porque si lo confesás solo y no te apartás, no vas a alcanzar misericordia. Amén. Moisés no prosperó porque trató de encubrir sus pecados. ¿Qué hizo con el egipcio? Lo enterró en la arena. ¿Habrá alguno acá que tiene algún egipcio enterrado en la arena? ¿Habremos alguno acá que tendremos algún egipcio? Y Dios permitió que lo descubrieran porque tenía planes con Moisés. Dios lo llevó al desierto y lo quebró. ¿Cómo lo quebró? Pastoreando ovejas ajenas por 40 años. Escuche, la ira sin control retrasa el propósito de Dios en nuestras vidas. Moisés no pudo contener su ira, mató al egipcio y Dios pospuso su ministerio por 40 años. Las batallas espirituales no se alcanzan por fuerza humana. Moisés tenía un llamado, pero él quiso hacerlo humanamente en vez de esperar el tiempo de él. Escuche, Moisés no pudo controlar el enojo. ¿Y nosotros? ¿Y vos? ¿Y vos? ¿Y yo? ¿Cómo vamos en la batalla contra el enojo? ¿Quién va ganando? ¿Estás enojado hoy? ¿Estás enojada? ¿Con quién? ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer con lo que Dios te está hablando hoy? ¿Para qué Dios te está hablando hoy? Porque Dios quiere hacer un vaso nuevo de nosotros. Porque para que Dios nos unja y nos use, tenemos que estar bien limpitos. Porque a veces colamos el mosquito
y nos tragamos el camello. El Señor está aquí. Él también está en el silbido apacible. Yo siento que el Señor le está hablando a muchos aquí en esta mañana. Voy a seguir unos minutos más. Moisés tenía un llamado, pero él quiso hacerlo humanamente en vez de esperar el tiempo de Dios. Nunca es correcto hacer el mal para conseguir el bien. No seas vencido del mal, mas vence el mal con el bien. De buenas intenciones, dice el dicho, está lleno el infierno. Sigo. Moisés no pudo controlar en el ojo. Era como la lámpara de Aladino. Lo frotaban un poquito y le saltaba el genio. ¿Algunos de ustedes son así? Mi esposa me mira porque yo soy así a veces. Abro paréntesis. Después de Dios, el que más te conoce es tu esposa o tu esposo. Y ellos saben. Y ellas saben. Si realmente sos lo que sos cuando te parás en un púlpito con un micrófono o a tocar, o a predicar, o a cantar, o sos de otra manera. Por eso Dios no está hablando mucho hoy. Aunque esté hablando bajito, su palabra es poderosa. Oye, no está el pastor, no está. Porque esto es primero para mí. Alguno puede decir, está aburrido hoy. Prefiero que esté aburrido por el Señor hablando. Que esté divertido y que te vayas de este lugar como entraste. Amén. Moisés nunca resolvió el problema del enojo. ¿Y nosotros? ¿Lo hemos hecho? ¿Quiere Dios que yo viva mi vida enojado por todo, enojándome por todo y discutiendo por todo? ¿Quiere Dios eso para mi ministerio? ¿Quiere Dios eso para mi matrimonio? ¿Quiere Dios eso para mis hijos? Milena, ¿querés un papá que te viva? ¿O querés un papá que te abrace, te bese, te diga que te quiere? Y tengo cosas que cambiar, por eso yo no tengo ningún problema en hablarle a ella. Porque yo sé que muchas veces me he enojado y he tratado mal a uno de mis hijos. Capaz que vos no. Sos más espiritual que yo. Moisés nunca recibió el problema del enojo. Todo había comenzado cuando Dios la llamó, pero él queriendo hacer la obra de Dios, mata al egipcio y lo entierra. Y eso no terminó ahí. En Éxodo 11:8b, no hay placa allí, yo me la comí, Federico. Es la última parte, dice que enfurecido salió de la presencia del faraón, ya con 80 años, ya había pasado por el desierto 40. No era el Moisés de los 40 años que se enojó y mató al egipcio, ya tenía 80. Algo tendría que haber aprendido en el desierto. Pero estaba ahí el bicho ese, no estaba ahí agazapado, como una tarántula esperando para saltar. Salió enfurecido de la presencia del Señor. Luego Moisés salió de la presencia del faraón. El enojo lo llevó a romper. Ay, escuche esto. Escuche esto, por favor. El enojo lo llevó a romper el único documento escrito por Dios. Las tablas de la ley. Ahora sí, placa, Éxodo 32, 19 y 20, palabra de Dios para todos. Moisés se enojó mucho cuando llegó al campamento y vio el becerro de oro y al pueblo bailando. Entonces arrojó las tablas contra el suelo, las cuales se hicieron pedazos al pie del monte. Pero esto no termina aquí. Mire qué enojado que estaba Moisés. Mire lo que hizo. Esto no se lo mandó a hacer Dios. Esto lo hizo él en su locura. Esto es una falta de respeto hacia el pueblo, aunque el pueblo estuviera enojado. Él tomó el becerro que el pueblo había hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta volverlo polvo, como si fuera cocoa.
Después roció el polvo sobre el agua e hizo que los israelitas se tomaran esa agua. ¿Quién era Moisés para hacer eso? Por más que sea el líder, él no tenía derecho a hacer eso. Él estaba humillando. Sí, el pueblo se equivocó y su enojo era justificado. Pero por el enojo rompió el único documento que Dios había escrito. Entonces arrojó ahora sí. Ahora se van a tomar esta agua. Eso no lo mató Dios. Y el pueblo la tomó, ¿eh? Era un pueblo rebelde, pero había si hacía caso. A mí me venía a hacer tomar esta agua, tomala vos. Nunca le haga caso ni siga a un líder enojado. Al único que usted tiene que seguir es al Señor. Al único. Y yo estoy seguro que Dios nunca le haría tomar agua con oro por más que usted se equivoque. Es como que Dios ahora agarrara nuestros pecados, los moliera, los metiera en un vaso de agua y dice, ahora te los tomás. Eso hizo Moisés con el pueblo porque estaba enojado. Claro que el enojo era justificado, pero no la forma en la que lo demostró. Nosotros hemos disculpado a Moisés por este arranque de ira, pero Dios no lo disculpó, porque esta vez Dios no escribió las tablas. Esta vez se las mandó a escribir a Moisés. Vos la rompiste, vos la vas a volver a hacer. ¿Has roto algo que Dios te ha dado por enojo? Si pudieras volver atrás y detenerte junto en el instante en el que ¿lo volverías a dar contra el piso o lo abrazarías? A veces son cosas familiares, emocionales, espirituales, y a veces son ministerios. Lo vas a hacer vos, Moisés. Ahora vas a agarrar una tabla y las copias nunca son como las originales. La primera la había escrito Dios con el dedo. Esta la iba a tener que hacer Moisés. ¿Cuántas veces perdemos lo que Dios nos dio por enojo? Y Dios nos dice, sí, yo te perdono, pero ahora te va a costar trabajo volver a recobrar, hacer lo que yo te había dado por gracia y vos enojado lo diste contra el piso. Ahora las vas a escribir vos, Moisés. Moisés, vos las rompiste, vos las volvés a hacer. Entiendo tu enojo, pero no debiste romper las tablas que yo escribí. No tenías derecho, Moisés. No rompas a nadie de la iglesia, Ojo con lo que decimos cuando estamos enojados. Porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Dios fue tolerante con Moisés y esperó ansiosamente y pacientemente a que Moisés resolviera el problema del enojo 40 años después de este suceso, el de las tablas. Ya en el ministerio Dios vuelve a probar la paciencia de Moisés. Fue probado en la paciencia y reprobó. Dios fue paciente, pero Moisés seguía perdiendo la calma, rompiendo tablas y golpeando rocas. Aunque parezca increíble, el hombre al que Dios llamó el más manso de la tierra perdió todo debido al enojo. Próxima placa. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Menos mal que era manso. Elba, si no hubiera sido manso. Parece que el enojo era un problema familiar. Aquí quiero agarrar a alguno. Porque su antepasado, por eso yo le dije al principio que veía a mi padre y que él adopté, porque como uno se cría es como uno crece. Parece que el enojo era algo familiar porque su antepasado Leví también era un hombre lleno de furia. Si usted lee Éxodo 2, dice que el papá de Moisés era un descendiente de Leví.
Y ahora vamos a ver por qué. Hay una placa, ahora sí, en Génesis 49, 5 al 7, que habla del antepasado de Moisés y dice: Simeón y Leví son como fieras que atacan siempre con violencia. No quiero estar con ellos ni andar en su compañía, porque en un arranque de enojo mataron gente y despedazaron toros. Maldita sea su furia, maldita sea su crueldad. Estos eran los antepasados de Moisés. Parece que el enojo venía de familia y era algo generacional. Muchas veces hay una tendencia a cometer los mismos errores que nuestros antepasados. Moisés nunca resolvió el problema de la ira y a causa de ese pecado oculto no pudo entrar en la tierra prometida. ¿Fue perdonado Moisés por su pecado? Sí. ¿Saben por qué fue perdonado? Porque en la transfiguración a Jesús se le aparecieron Moisés y Elías. Y está vivo porque Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios vivo, como estaban vivos nuestros familiares que partieron con el Señor. Están en la presencia del Señor. Amén. Así que sí fue perdonado, pero la gracia de Dios, escuche, la gracia de Dios no invalidó su justicia. Dios es bueno, pero también es justo. La gracia lo perdonó, pero la justicia de Dios no le permitió poner un pie en la tierra prometida. Existen ocasiones en que aún los pecados perdonados traen consecuencias terribles. Solo un ejemplo bíblico le daré. David pecó con Betsabé, su hijo murió, no le pudo construir casa al Señor y sus hijos se rebelaron y nunca se apartó de la casa. Hace un tiempo alguien orando por mí me dijo: pastor, solo te voy a pedir una cosa. Esa persona está aquí, sabe quién es, los demás no saben quién es y no lo van a saber. Así que solo sabe esa persona y yo, en una conversación personal, pero está aquí. Me dijo: pastor, te vas a equivocar 1000 veces, pero nunca por favor cometas este pecado, porque el día que cometas este pecado perdés la unción, pastor. Y eso me quedó clavado en mi corazón. Solamente voy a hacer esta referencia que el apóstol Pablo dio: huid de la fornicación. Cualquier pecado está fuera del cuerpo, pero el que peca con una mujer o con un hombre se hace parte de ese cuerpo. Hastiado estoy, veo miles de mensajes, pero hastiado de mensajes que no nos lleven a confrontar con el pecado, que no nos lleven a que nosotros somos un pueblo especial, especial tesoro, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, reyes y sacerdotes. No podemos andar como el mundo anda, porque parece ser que hoy en la iglesia no le vayas a decir que se tiene que casar porque se va a ir de la iglesia enojado. Entonces no le vas a decir que está mal tener relación a los jovencitos antes del matrimonio porque se van a ir de la iglesia, porque el mundo ha cambiado. Sí, el mundo ha cambiado, pero la palabra de Dios no ha cambiado. Tenemos que ser diferentes, tenemos que marcar la diferencia, tenemos que ser luz, porque no tenemos que adecuarnos al mundo. El mundo tiene que venir a la iglesia y adecuarse a la palabra de Dios. Si para sostener a alguien en la iglesia le tengo que mentir o no le tengo que decir la verdad, entonces estoy pecando y estoy llevando a que esa persona esté perdida y Dios me pedirá cuentas a mí. Y créame que es mejor estar en paz con el Señor y no estar en paz con los hombres. Para eso debería ser la iglesia, para llevarnos a crecer, a ser más santos, no a alcanzar la bendición personal, no a alcanzar el estatus personal, no a alcanzar la gloria personal, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Él es el único lucero de la mañana que brilla en este lugar. Nosotros somos instrumentos escogidos por Él para este tiempo, pero si Él no viene, dentro de unos años habrá otro pastor, habrá otro tecladista, habrá otro baterista, habrá otro bajista, habrá otro guitarrista, habrá otros líderes. La presencia del Señor viene para cambiarnos.
Si no, estamos perdiendo el tiempo. El que dice que Dios lo liberó y lo cambió y sigue viviendo como antes vivía, yo me pregunto de qué lo cambió el Señor. Y si la gente se quiere enojar porque Dios le habla y le muestra su pecado, que se enoje. No fuimos llamados a quedar bien con las personas, fuimos llamados a predicar la palabra del Señor. Y tan mal no nos va. Porque yo confío que todos los que estemos acá somos salvos y que nos vamos a ir con el Señor. Por eso la Biblia aconseja unas placas más y vamos a redondear. Santiago 1, 19 y 20. Miren qué imagen. Esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Es tu problema el enojo? ¿Es mi problema el enojo? Cuidado con las terribles consecuencias de un enojo sin control. Al igual que Moisés, muchos creyentes echan a perder sus vidas, su familia y su ministerio a causa del enojo. ¿Existe alguna persona a la que no hayas perdonado? ¿Existe resentimiento, rencor o falta de perdón en tu corazón? ¿Has abrazado la ofensa? ¿Te enojas fácilmente? ¿Puedes controlar tu ira o tu ira te controla a ti? No le des rienda suelta al enojo. El enojo te marchita y te seca poco a poco. ¿Eres de enojarte? ¿Hay alguien a quien no hayas perdonado? El enojo no debería durar más de un día. Próxima placa, Efesios 4, 26 y 27, traducción en lenguaje actual. Si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día, ni deben darle al diablo oportunidad de tentarlo. Cuando el enojo convive en nuestro corazón mucho tiempo, se convierte en resentimiento. Próxima placa, Colosenses 3, 13 y 14. Sean tolerantes los unos con los otros. Y si alguien tiene alguna queja contra otro, perdónense, así como el Señor los ha perdonado a ustedes. Y sobre todo, ámense unos a otros, porque el amor es el mejor lazo de unión. Muchos de ustedes tienen grandes ministerios, pero Dios ha pospuesto su llamado en el ministerio porque quiere que resuelvan el tema del enojo, los celos, los chismes o cualquier otro pecado oculto. Moisés fracasó porque se anticipó al tiempo de Dios. Se abrió camino hacia el liderazgo prematuramente, no estaba maduro ni preparado. Los primeros 40 años salió solo, nadie lo siguió. Cuando Dios lo llamó, todos lo siguieron. ¿Ven la diferencia? La obra de Dios debe hacerse a la manera de Dios y en el tiempo de Dios. Deja que Dios trabaje primero en tu vida para que luego pueda trabajar a través de tu vida. Por último, el liderazgo espiritual es algo que Dios designa, no algo que uno asume. Lo digo otra vez. El liderazgo espiritual es algo que Dios designa, no algo que uno asume. No se puede liderar al pueblo de Dios sin Dios, y Dios no camina con los que no perdonan o no dominan su enojo. ¿Dios está caminando contigo? ¿Tu corazón está sano o está enfermo? La última placa, Salmo 139, 23 y 24. Dios mío, mira en el fondo de mi corazón y pon a prueba mis pensamientos. Dime si mi conducta no te agrada y enséñame a vivir como quieres que yo viva. Voy a cerrar con una historia real. Trataré de ser lo más fidedigno porque no he hablado mucho sobre eso particularmente. Corría el año 1999. Un hombre acaba de perder su trabajo porque se cierra la fábrica. En la iglesia que pastoreaba recibía un pequeño salario. No mucho, pero ayudaba a mantener a su familia.
y contaba con la casa pastoral, que era parte de su pago por el ministerio. Por una decisión injusta de esas que a veces los cristianos debemos rever y tomamos por celos, enojos o envidia, este hombre es quitado abruptamente del pastorado. Había perdido su trabajo, pierde la pequeña entrada que le daban como sueldo y ahora tiene que salir con su esposa y sus 4 hijas a conseguir una casa donde vivir. Una de sus hijas, la del medio, con casi 18 años, habla con su hermana de unos 15, porque justamente se celebraban los 15 años y parte de la iglesia no fue. La toma de la mano y se dirige a la iglesia, donde habían quitado el pastorado de su padre. Llega subiendo los escalones de una vieja casona, escalones de mármol y una baranda de metal. Los que habían tomado la decisión injustamente contra su padre estaban allí, adorando al Señor. Se paró frente a ellos y dijo: yo los quiero mucho. Lo que hicieron está mal, pero no quiero permitir que el enojo se apodere de mi corazón y me haga daño. Los bendijo y se fue. Llegó a una iglesia en Danton y Shauri donde Alcides Morales era el pastor, junto con toda su familia. Aunque por supuesto al pastor le costó un poco más, porque amaba esa iglesia. Unos años después, esa jovencita de 18 años y la otra jovencita de 15 conocen a 2 hombres de Dios. Y Valeria, que está en el fondo. Y hoy están sirviendo en el ministerio, junto con sus otras 2 hermanas, su madre y su padre, que lo está esperando en la presencia del Señor. Qué buena decisión es no enojarse cuando nos hacen cosas, ¿verdad, Lorena? Sí. ¿Por qué no salís a 10 metros de esas puertas? Está tu libertad hoy. ¿Por qué hoy no salís de este lugar libre de enojo, libre de resentimiento, libre de angustia? ¿Y por qué hoy, aunque te cueste? Ustedes estaban mirando una película, mi hijo, de los Paw Patrol, y había unos gatitos que estaban de vivo en la fiesta de Halloween, y uno le había robado todas las cosas, y como los invitaron, pues se había puesto celoso porque los perritos no le iban a invitar, le robó todas las cosas, y cuando llega allá le llega la invitación y lo empujan para que él diga que había sido él. Y él decía: dale, decile, decile, ¡lo siento! Y se liberó. Yo solo quiero que te pongas de pie. Hoy no voy a orar por vos, porque esto es con vos y el Señor. Y que inclines tu corazón. Yo confío, Señor, que tu palabra no volvió vacía hoy. Inclina allí tu rostro. Repite conmigo antes de hablar con el Señor. Señor Jesús, hoy he escuchado tu palabra. Me cuesta vencer la ira y el enojo. Tú lo sabes. Me cuesta perdonar, pero hoy quiero sanar. No necesito la mano de un hombre sobre mi frente. Tengo a tu Espíritu que me ayuda en mi debilidad.
Es por eso que yo me fortalezco en tu poder y en el poder de tu fuerza en esta mañana. Quiero ser libre. Quiero perdonar. No quiero vivir enojado. No quiero ser un viejo gritón, una vieja gritona que se enoja por todo. Perdóname, Señor, si he herido a alguien. Cuando no puedo dominar mi enojo, cuando no puedo dominar mi ira, cuando no puedo perdonar, el único que se esclaviza soy yo. Pero hoy rompo los cerrojos de esa celda. Y en el nombre de Jesucristo, perdono. Dejo de lado la ira, el enojo y el rencor y soy libre por la sangre de Jesucristo. Tómate unos minutos allí donde estás. Quizás tienes que perdonar a tu padre, a tu madre, aunque ya no esté. Quizás está, quizás no está. Quizás tienes que perdonar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Quizás tienes que salir de aquí corriendo e ir a pedir perdón, dejar atrás el pasado. Tú lo sabes, esto es personal. Querido hermano, querida hermana, el Señor está aquí hoy. Él está hablando con tu corazón. Sé libre. Dilo con tus propios labios, como te salga. Señor, quiero cambiar. Quiero ser un vaso útil en tus manos. Quiero ser una vasija nueva. Yo quiero entrar a la tierra prometida que tú me prometiste, Señor. Señor, quiero volver a predicar. Quiero volver a evangelizar, quiero volver a cantar, quiero volver a tocar. Si me equivoqué, si actué mal, producto de la ira, el enojo, de la inmadurez, perdóname, Señor, pero no me cierre las puertas. Porque yo sí quiero ser moldeado. Capaz que otros no quieren, pero yo sí quiero ser moldeado. Yo sí quiero ser corregido. Yo sí quiero ser instruido. Si me tenés que desarmar y hacerme una vasija nueva según tu agrado, hacelo, Señor, porque yo quiero disfrutar de las bendiciones que tú tienes para mí. Padre, oro por cada uno de los que están aquí hoy, por los que verán este mensaje. Bendigo su alma, su mente, su corazón, su espíritu. Los bendigo, los bendigo, los bendigo, los bendigo. Que haya amor, gozo, paz, fe, mansedumbre, Señor, sobre su vida. Que el fruto del Espíritu Santo venga sobre ellos ahora. Y si en algo vamos a destacar, en nuestra casa, en nuestra familia, en este barrio, en esta ciudad, es porque vamos a ser mansos y humildes de corazón y gente que perdona y no está atada al resentimiento ni al enojo. Libéranos, Espíritu Santo. Te bendigo, iglesia. Te bendigo. El Señor nos ha hablado hoy. Él quiere llenarnos de su Espíritu. Pero antes tiene que cambiarnos. Señor, te doy gracias por tu palabra, primeramente para mí. Enséñame a ser un mejor esposo. Enséñame a ser un mejor padre. Enséñame a ser un mejor pastor. Enséñame a ser un mejor hijo de Dios. Si Dios te ha hablado, dale gloria, dale honra, dale un aplauso a su palabra. Y nos despedimos con gozo. Los niños nos están esperando allí en el fondo para la muestra. El Señor está aquí. Hoy te vas por esa puerta más liviano, libre de todo aquello que impedía que el Señor te usara. Amén. Como dijo el pastor recién, están los niños afuera esperando para que puedan ver su exposición. Y también el sábado que viene, el primer sábado de mayo, tienen la reunión las damas a las 4 de la tarde, amén. Así que, bueno, las esperan. Y bueno, también los niños, vamos a cantar una alabanza para despedirnos y poder ir a ver lo que están exponiendo los niños.